una caligrafía muchas veces problemática, ¿no? Un dolor de cabeza. No es fácil. O el tema de encontrarnos con la diversidad lingüística, sumamente complejo. Nosotros, como les explicó Claudia, estamos siguiendo este proceso no solo de digitalización, sino también de transcripción. Los libros electrónicos que estamos presentando son transcritos ya, porque si nosotros hubiésemos presentado documentos solo digitalizados, como se dice inicialmente, muchas personas interesadas no hubieran podido acceder por la caligrafía, por el castellano de la época, por el estado del documento. Entonces nos vimos en la necesidad de transcribir cada una de las hojas para poder promover un mayor acceso. No solo investigadores, nos interesa que docentes, nos interesa que curiosos, gente que llega por casualidad acceda a esta información. Se trata, pues, de promover un uso de investigación, por un lado, y un uso educativo, por otro lado. Pueden servir muy bien para promover políticas públicas de aprendizaje significativo, hábito lector, comprensión lectora. Es un trabajo posterior que se va a realizar, pero la idea es democratizar el acceso a través de la web. Ya no hay que ir al Museo Nacional de la Cultura Peruana, que creo que todos lo conocen como el Museo de Piedra, sino a través de libros electrónicos. Van a subirse a la página del Centenario de la Literatura. Esta, por ejemplo, es una página un poquito transcrita, que tiene imágenes, y es particularmente hermoso, no solo por el relato en sí, sino por todo lo que hay implicó. Había un recopilador y había un narrador, que han permanecido acá durante estos últimos años. El trabajo fue que hizo el Ministerio de Educación junto con la riquísimo, porque implicó el afianzamiento, por no siquiera voluntario, de lazos de la comunidad educativa, de la ciudadanía en general. Docentes que tuvieron que hablar con sus alumnos que tuvieron que hablar con sus abuelos, con sus padres, para poder darles los cuentos, para que luego los profesores puedan recopilarlos, escribirlos. Muchas veces uno puede ver los textos escritos a máquinas y uno puede imaginar el trabajo que esas personas hicieron. Y era una época en donde el trabajo no era trabajo en sí, tenía una carga valorativa totalmente fuerte. Cuando uno ve los legajos, puede ver las partes por la causa de la educación. Eran recopilaciones hechas, pues, a pedido de Arrieta, que fue jefe de la sección de cultura del Ministerio de Educación y luego director de la Dirección de Educación Artística y Gestión Cultural, que envió preguntas a los docentes de todo el Perú para que hagan esas recopilaciones. Estos docentes tuvieron que relacionarse con la comunidad educativa, con la comunidad en general, para poder recopilar. Hay una cosa que aquí quisiera señalar sobre el proceso de recopilación, que no se explica de la nada, ¿no? Arrieta no se le ocurrió recopilar de la nada. Fue parte de su proyecto literario en ese momento, y luego antropológico. La literatura y la antropología de eso, eso es un punto que debemos tener claro. Y la literatura y la antropología de Arrieta son una respuesta a la literatura de Silva Alegría. No solo eso, es una respuesta a una época que se forma entre 1870 y 1950, que está marcado básicamente por el nacimiento del indigenismo y el descubrimiento político de la cultura andina. Uno, a raíz de la legalización de la comunidad indígena en la Constitución de 1920. Luego, por el nacimiento de la antropología social y cultural, siendo los estudios de mitología y ritual los principales, junto a los cruceros pioneros, que han sido dejados de lado. La publicación de crónicas coloniales en la región andina, el inicio del Congreso de la Literatura en 1970 y el ciclo de Francia, que hasta ahora se realiza.
También hubo una renovación de la iglesia indigenista durante los años 50, que era el gran prelatura de los territorios menos atendidos. Todos estos elementos configuran la fundación de la revista Paula. Todos estos elementos configuraron la creación de un imaginario que tenía que ver con la revalorización de las culturas andinas, básicamente. El tema masónico no existía mucho. Alguien se incorporó. Alguien se incorporó a ese mundo. De hecho, antes de fallecer, uno de sus últimos intentos, que luego asumió esta práctica de hacer una comparación entre el mundo andino, los mundos andinos y mundos amazónicos. Alguien, pues, no hablaba del hombre, sino de los hombres andinos, y igual de los amazónicos. Y él consideró que para conocer más el Perú y para poder hacer políticas públicas en el sector de educación, tenía que llevar a cabo un proceso de recuperación y de investigación. Investigación, políticas públicas, hacia la mano. Lo entendió muy claramente. Pero como era un proyecto sumamente complicado, recurrió a los docentes, a quienes están el día a día con los alumnos, que están día a día con en sus centros de trabajo, en sus comunidades, y promovió un rol activo. Sin esos docentes, hoy no tendríamos el archivo más grande que existe en el Perú. La única recopilación que se ha hecho en el Perú, y una de las más importantes, es el Perú de Ica. Un tema que motivó a Arguedas era tratar de conocer a los hombres a través de su mitología. Y pues ese es un reto que ha asumido el archivo también. No se trata solamente de recopilar, hay también la producción de artículos que también van a ser publicados próximamente, y también está como parte del bloque de actividades el proceso de edición de un libro de cuentos, los motivos mitológicos, que condensan la idea que tuvo Arguedas, que no era solamente recopilar y publicar. Él inicialmente era encantador porque Arguedas es el que se consideraba muy intuitivo, era un gran teórico. Arguedas decía en esa redonda, pero yo soy un científico que está bien formado con ustedes, ¿no? En las instituciones peruanas, decía eso a los críticos que estaban con él. Y sin embargo, tenía a mí me gusta decir un poco exagerado que era un fenomenólogo intuitivo. Trataba de explicar la vida desde la vida misma. Y no ponía las teorías de la época sobre la realidad. Tanto así que es un discurso que él da, siendo el próximo a la izquierda, él dice, ¿qué es el socialismo para mí? No sé, solo sé que en mí no mató lo máximo. Y lo que estaba diciendo en eso, que tenía por lo menos dos sentidos. El primero era demostrar que arte y antropología son una. Y dos, plantear una crítica a todas las ciencias sociales de su época. Es una crítica a las ciencias sociales actuales. Que básicamente tenía modelos teóricos que debían ser demostrados. La realidad se fue contra eso. Él no tenía que demostrar una teoría de demostración y de dependencia en su momento. Como quizá en ese momento no demostraría una teoría de la subalternidad, era en su enfoque. Y eso le permitió tener una mirada libre y recopilar, e ir más allá del lado político y ir por el lado estético. Había que tener lo estético. Y este archivo, que es anterior a su formación como etnólogo, da cuenta ya de todo su pensamiento, de su proyecto político, de su proyecto intelectual, de la época en que él se situó, de las batallas que libró y de las batallas que Alejandro se libró y que estamos viendo ahora. Yo no quiero decir nada más. Ustedes pueden ver, miren estas imágenes, el trabajo que se pudo dar para pintar, muchas veces en acuarelas, en comunidades altoandinas, en colegios de Lima. Este archivo, pues, lo que hace es rendir homenaje al trabajo que hizo Arguedas en el Ministerio de Educación junto con otros docentes y pone fin a una época de poca valorización de la cultura oral.